Cuando viajamos a Canadá como estudiantes o trabajadores, debemos conseguir la forma de quedarnos en Canadá como residentes permanentes. En el 99% de casos, no es que yo vaya a Canadá a estudiar o a trabajar y ya por eso soy residente permanente. No, señor. Cuando uno quiere sacar la residencia permanente, necesita conseguir ciertas formas para hacerlo. Y en Canadá hay básicamente dos grandes formas en las que uno transiciona de residente temporal a residente permanente, y una de ellas es Canadian Experience Class, que es un plan federal, y nominaciones provinciales, que son de cada provincia. Yo voy a contarles a ustedes una característica muy importante de nominaciones provinciales y voy a compararlo con el plan de Canadian Experience Class. Así que vamos a revisarlo. Hola a todos, mi nombre es Eddie Ramírez, soy abogada en inmigración canadiense y mi trabajo es servirles a ustedes en el proceso de viajar a Canadá como residente temporal, conseguir la residencia permanente y después aplicar a la ciudadanía de este maravilloso país. Llegamos a Canadá a estudiar o a trabajar, conseguimos un empleo y queremos saber cómo conseguir la residencia permanente. La diferencia más importante entre Canadian Experience Class y el nominación provincial es que para el primero, es decir, el federal Experience Class, yo necesito experience. Y esa experiencia que me piden es de 12 meses. O sea que yo requiero conseguir 12 meses de experiencia calificada, es decir, un tier 0, 1, 2 o 3, más inglés intermedio avanzado, francés, para poder aspirar a la residencia permanente. Este plan que yo acabo de decir es bastante competitivo. ¿Por qué? Porque el gobierno nos da puntos y califica los puntos de una forma bastante complicada y también implica conseguir a un jefe que nos contrate y nos deje trabajando por 12 meses y conseguir esa experiencia canadiense calificada. Pero ¿qué pasa si el tiempo no nos va a dar para los 12 meses? ¿Qué pasa si mi edad no me ayuda mucho, si mi inglés no es muy avanzado? O si, por ejemplo, yo consigo una oferta de empleo y esa oferta de empleo no es calificada, es decir, es un tier 4 o 5. O incluso para tiers calificados, pero no puedo aplicar por esta vía. Aquí aparece la segunda vía que les conté hace unos minutos, que es nominación provincial. Y lo bueno de nominación provincial es que en muchos casos no hay que esperar a los 12 meses de experiencia del plan federal. Así es. O sea, por ejemplo, hay estudiantes que viajan a Canadá a estudiar, se gradúan, consiguen su diploma, consiguen la oferta de empleo calificada y aplican a la residencia por nominación provincial antes de los 12 meses de experiencia por el plan federal. Es mucho más rápido. Trabajadores viajan a Canadá con una oferta de empleo, consiguen los documentos para nominación provincial, aplican la residencia antes de los 12 meses. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Qué es lo que pasa? Quiero contarles algo llamado que es un documento importantísimo para poder aplicar por nominación provincial, y es algo llamado Employer Support, o letra del empleador, o el soporte del empleador. Cuando uno quiere conseguir la residencia permanente por nominación provincial, en la gran mayoría de aplicaciones, el mismo sistema de nominación va a pedir que usted, además de tener la oferta de empleo, cierta experiencia, idiomas y estudios, tenga un documento llamado respaldo del empleador. Support letter, que es un formulario en muchos casos. En el plan federal esto no existe. La residencia permanente depende de ustedes, lo que ustedes consigan, su experiencia, sus estudios, su nivel de inglés y francés. No requieren soporte de un empleador para el plan federal. Hay una excepción a esto, pero no es conseguir el soporte de empleador para el plan federal es como un plus en su aplicación, pero no es requisito necesario para que exista, mientras que por la parte provincial, sin eso no hay aplicación. Ahora bien, hay personas que se ponen a trabajar con un jefe, digamos, en un trabajo no calificado, que es Tier 4 o 5, gastan su experiencia de trabajo y al final se dan cuenta que el empleador no va a darle a uno el respaldo. ¿Qué hizo uno? Gastó su tiempo en Canadá con un permiso de trabajo, trabajando para un jefe que no da el respaldo y por ende no puede aplicar la residencia permanente. Entonces, sepan que ustedes necesitan entender cuáles son los requisitos básicos que su empleador tiene que cumplir para poder calificar a la nominación provincial. Yo voy a darles a ustedes un ejemplo de Ontario que los tiene muy claros, pero esto aplica al resto de Canadá. Por ejemplo, en Ontario, el gobierno, entre algunos documentos, pide, por ejemplo, los siguientes. Pide que el empleador le dé a uno el support letter. Pide además que uno gane por encima del medio si es trabajador sin estudios en Canadá y gane por encima del mínimo si es estudiante graduado. Además, Ontario pide que si mi oferta de empleo queda en la ciudad de Toronto o en el GTA y la empresa, digamos que en la ciudad de Toronto tiene que tener 5 empleados canadienses o residentes permanentes y producir 1 millón en ventas, en revenue.
Si la compañía queda fuera del GTA, en el resto de Ontario, la compañía tiene que tener al menos 3 empleados residentes o ciudadanos y producir $500,000 anuales. Y así otros requisitos del empleador. Entonces, ¿qué pasa? A veces sucede algo muy triste y es que consigo el respaldo del jefe y el jefe me hace el support letter, pero el jefe no califica porque el jefe no tiene 5 empleados y está en Toronto. Y pasa lo mismo en el resto de Canadá. Entonces es importante que ustedes estén claros desde un principio. Si ese jefe al que ustedes están trabajando, que va a hacer la aplicación por nominación provincial, califica o no para la residencia, para darle a usted el respaldo de la residencia por nominación provincial. Por ejemplo, yo tengo un cliente que tenía el respaldo del jefe, pero el jefe era una startup, no tenía los empleados requeridos. Y esto pasa incontables veces. ¿Es el fin del mundo? No, porque siempre tienen el plan B para aplicar por el plan federal. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando uno trabaja en un trabajo no calificado, ahí se complican las cosas. Por ejemplo, sigo, digamos, en la provincia de British Columbia, que hay 4 categorías de trabajos no calificados, pero que si yo consigo experiencia en estos rubros, que son trabajos no calificados, esa experiencia cuenta además para la residencia por nominación provincial. Y si yo no consigo el respaldo del jefe, esa experiencia que acumulé no sirve para la residencia porque por el plan federal no es contada como válida. Algo que me he dado cuenta yo de esta categoría de respaldo del empleador, muy importante tomarla en cuenta, es que empresas súper grandes es súper complicado que le den a uno ese respaldo, a menos que uno esté directamente cerca del CEO o del jefe, porque si uno es una compañía muy grande y que no tiene acercamiento o relación directa con la parte de management, que el empleador le dé a uno esta carta de respaldo es bastante complicado. Por lo que yo voy a recomendarle a ustedes, aquí es un consejo, tómenlo, déjenlo, es, primero, si ustedes buscan empleo en empresas grandes, desde un principio digan que ustedes desean que eso suceda. Porque si el empleador desde el principio está claro, pues de que ustedes tienen la intención de conseguir la nominación provincial y pueden acercarse a ese jefe. Y si usted puede escoger entre una empresa grande y una empresa pequeña, escoja trabajar en una compañía pequeña, porque es menos complicado que un jefe al que usted tiene contacto diario, el jefe lo ve, sabe que usted es un trabajador maravilloso, que hace todo bien, que está ahí tempranito, que está entregado a la compañía, le dé ese respaldo a un jefe de una compañía transnacional que jamás lo va a ver y que por qué va a darle a ustedes el respaldo. Entonces, traten de ustedes como manejar esto desde el principio y hablarlo con sus jefes. He tenido también clientes que, por ejemplo, los empleadores los colocan en un círculo vicioso. Cuidado con esto. Y empieza el empleado a decirle, sí te voy a dar el respaldo. No, no te lo voy a dar. Sí te lo voy a dar. Y ustedes no están aplicando por el plan federal, sino que están apostando de todo al plan nominación provincial. Mucho cuidado también con eso, porque la realidad es que el tiempo en Canadá se acaba y se quedan sin el chivo y sin el mecate. No sé si ustedes dicen eso en su país, pero en mi casa lo decimos todo el tiempo. Entonces, eviten apostar todo a un solo programa. Digamos, por ejemplo, ¿qué haría yo? Yo desde un principio comenzaría a hablar con mi jefe, veo si me da el respaldo, estamos en negociaciones. Pero en el momento en que yo cumpla 12 meses de experiencia, yo ya creo mi perfil por el plan federal. Yo ya lo creo. Y esos 12 meses que trabajé en esa compañía, yo llevé mi inglés a un inglés avanzado, mi francés a un nivel intermedio, porque si el jefe no me da el respaldo por nominación provincial, me voy por Express Entry. Y apenas apliquen los 12 meses, yo creo mi perfil y voy por ese lado. Porque esperar por el respaldo de un jefe que no es proactivo puede ser una herramienta muy negativa para ustedes. Yo voy a compartirles en los links de abajo de este video como los links de nominaciones provinciales por cada provincia importante de Canadá, bueno, meter todas las provincias, para que ustedes se metan y busquen exactamente qué es lo que piden para que los empleadores llenen. El jefe además tiene que llenar un formulario que es como en algunos son una carta, en otros son formularios en los que coloca el empleador la información de su compañía, la cantidad de empleados, cuánto es el revenue, cuál es su posición, cuáles son sus tareas y una explicación de por qué le está dando ese respaldo a usted y otras cosas. Pero es básicamente el tiempo que va a tomar ese jefe completar dicho formulario. Pero más allá de eso, no es mayor soporte. Por ejemplo, tengo un cliente en los territorios del norte, en Yellowknife, que el empleador sí tuvo que hacer el proceso de la residencia porque tiene que ser el que hace la aplicación con la nominación provincial. Pero no es como que el empleador tenga que hacer mucho, o sea, es hacer el formulario y enviarlo. Pero no tiene por qué. No es como un sponsor y no quiero que se confundan, pero cuando el empleador lo trae uno a Canadá, el empleador tiene que pagar por el LMIA positivo y un montón de cosas que está obligado por ley. Bajo la vía de nominación provincial,
el jefe no tiene por qué pagarle a ustedes la aplicación de la residencia permanente, es lo que me refiero. Es como el respaldo para acompañarlos. Y aquí hago un disclaimer también. Si uno aplica y usted tiene en mente renunciar o siente que le van a despedir, sepa que su plan de nominación se va a caer. Recuerden, y diferencia importante es que por nominación provincial ese respaldo es importantísimo y sin eso no hay aplicación, pero por el plan federal no existe ese respaldo y usted puede aplicar sin tener un jefe que le haga un backup. Piénsenlo así. Lo que detona nominación provincial es el respaldo del jefe y lo que detona Express Entry, Experience Class, es que usted tenga o cuente con 12 meses de experiencia calificada. Esa es la diferencia principal entre uno y el otro. Y por eso es que por nominación provincial es tan importante que ustedes consigan un jefe que los quiera acompañar, que califique, no es nada más el querer acompañar, sino que califique por ese plan y que les dé a ustedes, obviamente, la carta de soporte, sabiendo que tienen que tener un inglés avanzado, un buen francés y un buen perfil, porque igual por nominación provincial hay puntos. Y obviamente, por la parte federal, uno, digamos, cuando consigue la residencia por el Canadian Experience Class, uno puede vivir donde sea en Canadá, o sea, uno está libre de moverse en cualquier provincia. Quebec, entre paréntesis, no. Pero por la vía de nominación provincial, ahí uno se está casando con la provincia. Entonces el jefe no se casa con uno, pero uno sí con la provincia. Aquí hay una discrepancia, porque obviamente cuando uno tiene la residencia permanente, uno tiene libertad de tránsito y puede ir donde uno quiera. Eso es un derecho constitucional. Pero cuando uno consigue la residencia por nominación provincial, firma un undertaking en el que uno dice que uno quiere vivir en la provincia y contribuir con el crecimiento de la provincia y que uno está amarrado a esa provincia. Y si uno consigue la residencia por ahí y después se muda a otra parte, puede tener problemas. No quiero confundirlos, pero básicamente son las dos diferencias importantes de nominación provincial y Express Entry. Espero que este video les haga pensar en los dos temas que quizás no había tocado antes, lo que es el Employer Support, pero que es un tema súper importante que todos tenemos que evaluar. Les mando un beso a todos, que estén muy bien. Chao, chao.